siguiente conferencia estará a cargo del doctor Mike Porter, de la unidad Querétaro, del Departamento de Matemáticas, y nos hablará de transformaciones conformes y mapas de la corteza cerebral. Probando, está conectado. Muy bien, entonces, bueno, aquí está el tema, transformaciones conformes. También voy a hablar de transformaciones casi conformes. No sabe qué sea eso. Pero primero, transformación conforme. La idea de una transformación conforme es muy sencilla. Una transformación se llama conforme. Es la misma cosa que decir que conserva ángulos. Entonces tomamos un par de curvas, aquí gamma 1 y gamma 2, y la función f que manda todos los puntos del lado izquierdo de la imagen a puntos en el lado derecho de la imagen, pues va a enviar a gamma 1 a alguna curva y va a enviar a gamma 2 a alguna curva, y se dice que f es conforme si cualquier par de curvas que se intersectan se envía a un par de curvas que forman el mismo ángulo. Ahora, algunos están diciendo que sí, pero hay cosas que un matemático va a exigir que se aclaren. Por ejemplo, ¿dónde están esos puntos? Para hablar de un ángulo entre unas curvas se necesita usar derivadas para poder calcular el vector tangente de la curva y definir ángulo entre las curvas como ángulo entre los vectores tangentes. La función f tendría que ser diferenciable para que las curvas imagen también tengan tangentes. Entonces hay varias cosas que se tienen que precisar, pero la idea en sí es simplemente que los ángulos se conserven. Entonces vamos a suponer pues, que las curvas están en un espacio razonable, que de hecho en toda esta plática van a ser R2 o R3, para que no tengamos problemas existenciales de dónde están los puntos para investigación. Esta es la noción de conforme. Vamos a ver si lo entendieron. Vamos a considerar una función en el plano. Los puntos del plano son x, y de manera común. Y vamos a enviar x, y vamos a duplicar el valor de x. Entonces lo que era longitud 1 se convierte en longitud 2. Mandamos x, y en 2x, y. Entonces la pregunta es o no es conforme esta función. Entonces aplicamos la definición, ¿verdad? Tomamos aquí un par de curvas, vamos a decir la recta horizontal, la recta vertical. ¿Cuál es el ángulo que se forma? 90 grados, pi medios radianes. Okay. Y las imágenes, pues x, 0 va a 2x, 0, está otra vez en la recta horizontal. 0, y es la vertical y va a 0, y. Entonces el ángulo en la imagen también son 90 grados, por lo tanto esta función es conforme, ¿verdad? Ay, qué bueno, alguien dijo que no. Eso está muy bien, porque la definición es que hay que checar todo par de curvas. Entonces, si tomamos curvas a 45 grados, pues no se conserva el ángulo. Entonces ya me da gusto que no son pericos que repitan todo lo que escuchan. Okay. Es que los voy tanteando un poco. Ok, entonces no todas las funciones que uno puede escribir en una fórmula o definir mediante ecuaciones de cualquier tipo necesariamente sean conformes, sino ser conforme es una propiedad muy especial de las funciones. Bien, ahora el problema que quisiera abordar para esta plática es, dada una superficie en 3 dimensiones. Entonces, tenemos una cosa de
2 dimensiones dentro de 3 dimensiones. Suponemos que es diferenciable para tener los vectores tangentes. Lo que quiero encontrar es una función de esa cosa en el plano y que sea conforme. ¿Okay? Entonces, se pinta un par de curvas cualesquiera en esta cosa y en la imagen en el plano las curvas que corresponden deben de tener el mismo ángulo. Este es el problema. La primera cosa que uno va a preguntar es pues, ¿para qué quiere uno resolver un problema de ese tipo? ¿Para qué puede servir? Una aplicación de esto es a la cartografía. Suponiendo que la superficie original en 3 dimensiones fuera una esfera, por ejemplo la en que estoy caminando en este momento, y queremos hacer un mapa de esta esfera, pero pues correspondencias entre la esfera o partes de la esfera y el plano son muy fáciles de definir, pero encontrarlos conformes, mapas conformes, es un reto más interesante. Pero un mapa conforme tiene mucha utilidad. Si uno está navegando de una parte a otra, pues su nave va a seguir cierta trayectoria. Y esa trayectoria, pues sobre todo si uno está en el mar, es muy difícil ubicarse más que por las estrellas. Y las estrellas es muy difícil medir tu posición exacta. Tienes que tener 3 estrellas y ver las posiciones con mucha exactitud para ver realmente dónde estás. Entonces los navegadores de muchos siglos atrás, pues hacer la trigonometría esférica, encontrar dónde estaban, pues no se podía hacer pues, como GPS que tenemos hoy. Pero sí lo que era muy fácil era encontrar la dirección en que se están apuntando. Se ve una estrella y una estrella por allá y tu rumbo es muy fácil de estimar. Entonces, si tú puedes tener un mapa en que el ángulo de tu rumbo comparado con el ángulo de lo horizontal es lo mismo en la Tierra que en el mapa, este mapa te va a servir mucho para hacer tu navegación. Entonces el problema de encontrar mapas conformes fue pues, tecnología de punta hace 250 años y tecnología pues, aplicada. Entonces Mercator hace más o menos 250 años habló de cómo hacerlo y no voy a entrar en la historia de los mapas, pero simplemente les comparto que es una de las muchas aplicaciones de la transformación conforme. Entonces, otra aplicación a la que volveremos al final es que tienes un órgano en el cuerpo, como aquí está Pinky, el cerebro, y queremos encontrar una transformación conforme de la superficie de este objeto anatómico sobre algo plano. Y quisiera explicar sobre la marcha por qué esto podría ser de alguna utilidad también. Bien, entonces antes de esto yo quisiera ubicarnos un poco más en este concepto de conforme. Ya entiendo que agarraron bien el concepto local, que los ángulos se conserven, pero hay aspectos globales también, y con esto les planteo el juego de las coordenadas isotérmicas. Entonces es un juego entre 2 jugadores, digamos tú y yo. Entonces el que va primero, vamos a decir que tú vas primero, y lo que te toca hacer es pintar una curva simple y cerrada en el plano. Entonces pues te doy el plumón y tú pintas lo que tú quieras, con la única condición, ni siquiera tiene que ser diferenciable, pero no puedes levantar el plumón y no puedes cruzar donde ya pintaste hasta no cerrar el circuito. Entonces esto se llama curva simple y cerrada, también se llama curva de Jordan, y él cierra una región que nos interesa y
esta curva. Okay, entonces tú fuiste, yo fui, ahora te toca. Entonces, ahora que es tu turno, lo que tú tienes que hacer es dibujar curvas dentro que dan la vuelta al punto que puse. ¿Listos? Ok, pero tienes que poner una infinidad de estos puntos que no se intersecten y que llenen toda la curva. Entonces tú haces eso. Entonces aquí yo solo estoy mostrando un número finito de esas curvas, pero tú pones toda la familia continua de curvas que dan la vuelta al punto que yo pinté y que llenan la región que pusiste originalmente. Y pues esto se puede llamar una foliación. Aquí tienes que poner curvas diferenciables. Tiene que tener una derivada en cada punto. Ok, pues con esto ya está echado el dado, todo está hecho, porque ahora pintamos las curvas que en cada punto hacen un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tiene que salir de un lado y cruzarlo en 90 grados, aquí también en 90 grados. Se llaman trayectorias ortogonales. Entonces estos se pintan de manera automática. Esto ya está dado, no hay más juego. Sí queda claro, en cada punto 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, donde esté. Esto viene de la teoría de ecuaciones diferenciales, pero pues a ojo de buen cubero se puede ver que pues solo hay una manera de pintar eso. Y también habiendo pintado eso, no quiero entrar en demasiados detalles técnicos, pero hay una especie de medida en las líneas radiales. Y tomamos algún punto y vamos a 45 grados hasta tocar otra línea determinada, de acá para acá 45 grados. Llegamos, digamos, aquí, y ahora hacemos una vuelta de 90 grados, es decir, que seguimos a 45 grados de los radiales. Vamos a llegar aquí y decimos, pues esto mide cierta distancia de acá, de donde empieza a donde termina. Y si lo hacemos aquí para allá, vamos a decir que es la misma distancia, si es que fuimos a la misma curva radial cercana. Entonces eso nos da la forma de decir que una distancia sobre una curva radial es igual a otra distancia sobre la misma curva radial, comparando por ángulos de 45 grados. Esto nos da una forma de marcar de 0 a 1, porque podemos decir cuál está a la mitad y la mitad de la mitad de todas las fracciones. Esto nos da una especie de medida automáticamente sobre estas curvas radiales. Esto se puede decir que los numeritos corresponden a las curvas concéntricas. Okay. Entonces, si esto se ha hecho bien, tenemos asociada a cada curva radial su ángulo con respecto a un dado, y esto describe una correspondencia de coordenadas polares con el círculo unitario. Es decir, que estos números 0.1, 0.2, 0.3 hasta 0.9 y 1.0 son las medidas que se asignaron a estas curvas concéntricas. Y tomamos uno de ellos, cualquiera, para que sea horizontal, y nos da ahora una correspondencia entre la figura original, el interior de la curva de Jordan, y el disco unitario. Entonces, si esta correspondencia es una correspondencia conforme, ganaste. ¿Les parece? Y si no, pierdes. Entonces, ¿hay alguien que quiera retarme a un juego ahorita? ¿Alguien que se atreva? Bueno, bueno, jugamos después. Y si me ganas, entonces echamos 2 y 3. Pero lo que pasa es que en este juego hay una cosa que tienes que saber antes de que
entres al reto, es que en el paso tu segundo turno, cuando tú pintas estas curvas concéntricas, hay una sola manera de hacerlo. Con una sola parte de una sola curva que te equivoques, ya no va a salir. Hay una sola manera de hacer estas cosas que se llaman coordenadas isotérmicas por razones de la física, y no hay opción, solo una manera de hacerlo. Solo hay una correspondencia conforme, una sola correspondencia conforme entre esta región y el disco, que mande un punto que yo pinté al centro, salvo por el cambio del ángulo que se obtiene rotando, tomando alguna línea arbitraria como lo horizontal. Pero salvo por esta rotación de la figura, todo está determinada. Entonces esta figura está determinada de manera única a la hora de haber pintado el exterior y el punto dentro. Entonces ten mucho cuidado cuando haces los retos, porque quizás no sepas en qué te estás Entonces, de hecho, este es un famoso teorema de Riemann, el teorema de transformación conforme de Riemann, el teorema de mapeo de Riemann, si se diga, que por cualquier región que tú pintes existen coordenadas isotérmicas, existe una transformación conforme, y si fijas el punto que tiene que ir a cero, es única la respuesta salvo por una rotación horizontal. Y esto tiene muchas aplicaciones. De hecho, bueno, este problema de transformación conforme, yo creo que tengo entendido que Riemann, cuando inventó todo esto, estaba pensando en cosas físicas. Se puede pensar en flujo de fluidos ideales con cierto contorno, se puede pensar en poner una partícula con carga eléctrica y un conductor perfecto afuera. Entonces, ¿cómo van a ser las curvas que son del mismo potencial, que esta partícula esté haciendo la misma fuerza, mucha fuerza y poca fuerza según la distancia? Esas son las líneas que pintamos en el juego de las coordenadas isotérmicas. Claro, tiene aplicación a teoría de temperatura, por eso se llama isotérmico, y muchas otras más. Entonces, las transformaciones conformes son elemento importante de consideraciones físicas, de resolución de ciertas ecuaciones diferenciales y muchas otras cosas. Bien, entonces ahora que creo que sí tenemos una idea clara qué es una transformación conforme, vamos a ver un poco el papel del punto que yo pinté como segundo jugador. La transformación conforme de la región original, si la región original fuera un disco, de todas formas no es completamente trivial. Si el primer punto fuera el centro, tomaríamos la función de identidad, pero si no es el centro, ya no va a funcionar algo tan trivial y se necesita una fórmula más sofisticada. Entonces resulta que hay una fórmula para la respuesta. En general no existe fórmula, pero para el disco a disco, que cierto punto vaya al centro, siempre se puede escribir como una función que se llama transformación bilineal, porque es cociente de dos polinomios lineales de esta forma especial a un número complejo por z. Z es el punto dentro del disco ahora como número complejo, a z más b, el conjugado de b por z más el conjugado de a. Siempre hay esta forma. Y según el punto esté muy cerca de la frontera, la función se vuelve un poco más delicada, porque si está tan pegado que está a un píxel de la frontera, empezamos a tener problemas de redondeo en hacer el cálculo, por dividir casi por cero ciertos puntos. Y como se puede ver, hay muchísimos puntos en poco espacio. Un pequeño arco aquí cubre la mitad de la frontera. Un arco más o menos pequeño aquí cubre
presenta en los problemas difíciles de transformación conforme. Que no hay una fórmula sencilla para esto y según el problema que se presente, pues puede ser más fácil o más difícil resolver este problema. Bien, entonces esta figura de la transformación bilineal o transformación de Möbius va a entrar al mero final de la plática, es que llego hasta allá. Que en cierta forma, por existir esta fórmula, podemos ver que esto es casi trivial, podemos mover cualquier punto a gusto a cualquier otro. Bien, entonces vamos a ver este fenómeno de amontonamiento desde el punto de vista numérico. Si la figura es esta araña que tengo pintado aquí, aquí son las coordenadas isotérmicas del punto centro, punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto 9. Esto quiere decir que de punto 9 a 1 se llena todo lo demás. Entonces vamos a verlo con más detalle. Punto 91, punto 92, punto 93, 4, 5 hasta punto 99. Llega hasta aquí. Y el otro milésimo del punto 99 a 1 llena todo lo demás. Entonces vamos a punto 999 y llegamos aquí y ya mi computadora empieza a sudar. y el fenómeno de amontonamiento es algo como varios miles de millones a 1 cerca de la frontera. Entonces si estamos tratando de resolver un problema de frontera de ecuaciones diferenciales por este medio, nos topamos con las dificultades numéricas muy fuertes. Pero para hacer esto hay cientos de métodos, no voy a entrar en ellos, son muy interesantes, pero hay métodos basados en series de Fourier, en polinomios, en ecuaciones integrales, en ecuaciones diferenciales, todo tipo de cosas, montones de métodos. Y ya voy a dejar atrás transformación conforme en el plano para volver el problema original que planteé. ¿Cómo pasamos esta cosa al plano? Bueno, si nos olvidamos del problema de que sea conforme y simplemente cómo llegamos al plano, hay muchas maneras. Por ejemplo, en ciertos casos simplemente lo dejamos caer al plano. Si la superficie está definida como una altura A de X y Y, pues olvidamos de A y bajamos a X y. Y si no es así, pues se puede acomodar de esta manera, por lo general, muy fácil. Entonces, suponiendo que ya lo metimos al plano, la probabilidad de que esto sea conforme es nula. No va a ser conforme. Entonces, para encontrar la transformación conforme, esto tiene que diferir la función phi conforme que buscamos, tiene que diferir de la no conforme por otra función que tampoco sea conforme. La f no debe ser conforme, pero debe de ser falta de conforme de una manera que en cada punto deshaga lo que hicimos mal al proyectar. Entonces el problema ahora es un problema de plano, pero no es de encontrar transformaciones conformes, es de encontrar transformaciones no conformes de manera que deshaga lo malo que se hizo cuando lo pusimos en el plano. Esto van a ser las transformaciones casi conformes. Para verlo rápido cómo se hace, una curva en la superficie se proyecta a un x1 de t, x2 de y1 de t, y su altura. Entonces esta es la curva en 3 dimensiones. Sabemos tomar el vector tangente, la derivada de x1, la derivada de y1, la derivada de a, ya tiene derivadas parciales por ahí. Y se puede tomar esto, tomar su imagen, y se encuentra, pues aquí está la fórmula del vector tangente. Hacemos con el vector imagen y finalmente sale un sistema de dos ecuaciones de derivadas parciales. Entonces estas son las ecuaciones de Beltrami, que si encontramos soluciones a estas ecuaciones en derivadas parciales, ya podemos encontrar la transformación no conforme, pero que la composición sea conforme, porque los ángulos originales son iguales a los ángulos de imagen. Pero estas ecuaciones se ven, pues a mí se me ven complicadas, no sabría qué hacer, pero
derivadas parciales, tomamos e menos g, que es un número real, f es real y le ponemos i, que es imaginaria. Tenemos una función mu, que es una función de valor imaginario, con valores complejos. Y abreviamos una combinación de parcial con respecto a x y parcial con respecto a y, como la parcial de f con respecto a z, con respecto a z barra. Y resulta que las ecuaciones de Beltrami ahora son la ecuación de Beltrami, que es una sola ecuación de que la derivada parcial de f con respecto a z multiplicada por mu en cada punto te va a dar la derivada de f con respecto a z barra. Claro que no es más fácil resolverlo así que allá, pero por lo menos es más fácil escribirlo. Okay. Para los que saben algo de variable compleja, si mu es idénticamente 0, dice que la derivada parcial es idénticamente 0. Son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y dice que f es conforme. Entonces, en los 1820, la Academia de Bavaria publicó un premio, y el problema era precisamente eso: dada una superficie en el espacio, encontrar una transformación conforme al plano. En 1825, Federico Gauss dio una respuesta que funciona solamente cuando mu es una función real analítica, se da por una serie de potencias en x y y o en z y z barra, y dijo, pues consideramos este mu, pueden pensar como si fuera real y pintar la mu sería, no, que sea complejo, se ve como un campo vectorial, y pensamos en las líneas que corresponden a las curvas de esta ecuación vectorial, pero vamos a tratarlo formalmente. O sea, la x y la y vamos a que pierdan significado, por eso le llamo x grande, x y y grande, pero ya no tiene que ver con x más y, como si que son dos cosas independientes. Esa fue la idea genial, y dijo, vamos a pensar en las curvas de nivel, las curvas donde la f es una constante. Entonces, si f de x, y es constante, tomamos la derivada parcial de f en la rendija x por la derivada de x, es cuando cambio f por la primera, y por un cambio en y, depende de la parcial de f o la sensibilidad respecto a y. Y ahora preguntamos cómo x varía con respecto a y, como si fueran cosas independientes, y según la ecuación diferencial que teníamos, esta ecuación diferencial dice que x' entre mi' es menos mu. Entonces tenemos que dx entre dy es alguna serie de potencias. Esto se puede resolver, y la respuesta sale otra serie de potencias. Entonces no voy a entrar en todos los detalles, pero el truco es que tomando la solución de esto, de esta ecuación, y volviendo a poner la x chica y la y chica en la otra serie de potencias formalmente, se tiene una solución a la ecuación de Beltrami. Y si no hay una serie de potencias, no se puede hacer ese truco. Entonces uno dice, bueno, casi todo es serie de potencias en dos variables y no hay problema. Pero vamos a generalizar un poco la teoría y primero ver de qué estamos hablando. Funciones diferenciables se van a llamar casi conformes si su derivada con respecto a z barra y de su derivada con respecto a z es acotada. Voy a explicar de dónde viene esa cosa en unos momentos. Y aquí está algo de triángulos pequeños. ¿Qué tiene que ver con triángulos pequeños? Vamos a ver que si mu fuera constante. Si z va a veces z, es lo que tienes cuando mu es igual a 0. Esto, si a es real, expande horizontalmente, pero si es complejo, puede expander y rotar en cualquier dirección. Pero de todas formas envía cualquier triángulo a otro triángulo similar. Sin embargo, si mu es una constante y consideramos z más mu z barra, su derivada de Beltrami es mu, esa constante, entonces vamos a tomar
simular este triángulo equilátero. Si mu es 0.03, se ve así la imagen, 0.8 se ve así y medios se ve así. No van, para diferentes valores de mu distinto de 0, la imagen de este triángulo no es un triángulo similar. Pero algo más chistoso pasa. Aquí hay un triángulo equilátero y otro equilátero va a cosas que no se parecen siquiera a las imágenes originales. Entonces es un asunto muy complejo a dónde van todos los triángulos. Pero esa información está codificada en mu, que ahora podría ir variando a cada punto, aunque este ejemplo es constante solo para ilustrar. Entonces la idea de tratar funciones diferenciables y entender que geométricamente pequeños círculos van a pequeños elipses o triángulos a triángulos de cierta forma, pues todo es hecho para abajo con el descubrimiento de los grupos planianos y el ataque fatal de los fractales. Lo que pasa, todo el mundo ha visto estas formas de descomponer un disco en figuras que son equivalentes una a otra con transformaciones bilineales. Hay grupos de transformaciones bilineales que mandan una parte de la figura a otra parte de la figura. Entonces Escher vio esto y como que se le subió a la cabeza y empezó a pintar animales, ángeles y demonios y lo demás. Y tenía que pintar una infinidad de estas cosas sobre la frontera. Entonces, aunque dentro de la figura la función mu, la derivada de Beltrami, en esta figura tenga que ser diferenciable, por la frontera no puede hacerlo. Y se empieza a tratar a fuerza funciones no diferenciables, sobre todo porque hay problemas donde hay que extenderlo al exterior y esta línea pues, se porta muy mal. O sea, hay figuras que son los fractales que entran donde se hacen los cálculos de las derivadas de Beltrami y pues, son funciones pero no tienen nada de diferenciables en esta parte. Entonces fue necesario estudiar estos grupos que se llaman fucsianos y casi fucsianos y planianos y no sé qué más, cosas que en la ecuación el dato no es diferenciable en todos los puntos. Entonces, por eso se inventa toda la teoría de funciones casi conformes. Una función casi conforme se puede pensar que tomamos las funciones con la función mu acotada por C o por K ahora, y que se toman límites de estas funciones. Entonces, la manera en que deformen los pequeños triángulos todavía queda controlado por este número C que acota mu. Y los límites de estas funciones ya no tienen que ser diferenciables en todos los puntos, pero podemos dar cursos muy largos y extensivos de todas las propiedades que sí tienen. Entonces la ecuación de Beltrami fue resuelta por Gauss cuando mu es real analítica, se excluye continua por Korn y Lichtenstein a principios, pues hace 100 años, casi exactamente, por Murray ya para funciones medibles, y luego toda la teoría general en los 50s y 80s por Alfors y Beers, que también todo eso es una historia fascinante con muchos altibajos, muchas aventuras, pero ya se pudo aplicar esto a entender muy bien los grupos fucsianos y planianos. Hay formas en que se introducen operadores donde el integrando vale infinito en ciertos puntos, o integrales singulares. Estos en particular tienen unas propiedades muy bonitas, por ejemplo, el operador T1, que tiene kernel 1 entre menos z, si después si lo aplicamos y tomamos la parcial con respecto a z, nos da el operador T2. Y si tomamos su operador con respecto a z barra, nos da la f original. Entonces tiene muchas propiedades aquí que podemos empezar a usar álgebra. Entonces se forma una serie tomando mu aplicando T2, multiplicando por mu, aplicando T2, multiplicando por mu, sumando todos estos y se satisface una ecuación parecida a la ecuación de Beltrami y muy rápidamente se llega a la solución. Entonces eso es un enfoque con operadores integrales, singulares.
empacan círculos para formar una red de círculos tangentes mutuamente. Esto se usó primero para mapeos conformes y luego se encontró una manera de hacerlo para casi conformes. Voy a contarles rápido que unas aplicaciones de esto ahora al cálculo de partes del cerebro. De este artículo de una lista larga de autores de 1999, vamos a ver para dónde va. Entonces tomamos una foto. Esto no la tomas con tu celular todavía. Por lo menos esta mañana no se podía, pero Play Store. Entonces hay unas partes dentro del cerebro que, para no meternos en los nombres técnicos fisiológicos, pues está la parte amarilla, la parte azul, la parte verde, etc. Pero son muy importantes saber cómo son geométricamente, porque si la forma de una de estas cosas es muy diferente de lo que se considera la forma de una persona normal, entonces se dice que pues hay algún tipo de lesión y se tiene que entrar en algún tratamiento médico. Entonces lo que se tiene que ver es en qué momento hay datos que impliquen que alguno de estos subobjetos del cerebro sea o no normal. Más adelante creo que lo vamos a aplicar con el examen de admisión a la maestría aquí. Pero por lo pronto es puramente aplicaciones métricas. Entonces, pues se puede hacer estas radiografías, se hacen rebanadas, se hacen triangulaciones, y el primer paso, si tenemos esas cosas, el primer paso, después de formar una imagen tridimensional que uno puede rotar y mirar cómo está formado, es ponerlo dentro del plano. Entonces se corta pues estas personas lo hicieron con la técnica de círculos tangentes, que se ve más chido así. Pero es matemáticamente más ameno. Entonces esta ya va al plano, pero todavía falta hacer lo que la correspondencia con el original sea conforme. Entonces se aplica uno de los métodos que se han descrito, y esto ahora se tiene que hacer corresponder al disco. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí ya tienes tu cerebro aplanado. Y lo que se puede ver más claramente está aquí en la parte cerca del centro, donde está este punto negro. Pero quizás lo que nos interese es algo más cerca de la frontera. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No que la transformación conforme de la figura original al disco en el plano no que era única? Era única hasta rotar la figura y decidir qué punto va a corresponder al centro. Pero aparte de esto es una cosa única. Entonces toda esta figura es única, salvo que se puede rotar, pero podemos aplicar las transformaciones de Möbius, las transformaciones bilineales, a z más b entre a barra z más b barra z más a barra. Y podemos mover este segundo punto que está en el verde, casi pegado al azul, lo podemos mover tranquilamente al centro por una formulita. Entonces esta formulita la aplicamos y ahora tenemos una vista más clara, más precisa de esa otra parte. Entonces esto es útil porque aparte de este cambio que acabamos de hacer, toda esta figura es una representación esencialmente única del fenómeno fisiológico, del fenómeno anatómico. Lo tenemos ahí perfectamente determinado. Por lo que si alguna parte difiere mucho de lo
que se debe considerar normal, tenemos una forma de referencia algo parejo para cada quien. Se toma hasta cierta parte hasta la frontera, se envía por el teorema de Riemann y los teoremas de Alfors-Ibers y todo lo demás, y ya se tiene de esa manera una forma estandarizada de tú tomas el punto que más te interese y mandas ahí el centro del círculo, y claro, pues rotarlo no va a afectar mucho el diagnóstico de cómo está el paciente. Okay. Entonces aquí hay otra aplicación de lo mismo. En este caso fue la superficie externa completa del cerebro. Nuevamente se manda un disco, o sea, se toma la mitad, si tú ves, se manda un disco así, y nuevamente se puede empezar a investigar las propiedades físicas que tiene. Muy bien, entonces aquí hay otro que hicieron estos estudiosos del cerebro, y en los últimos minutos les voy a contar de otra forma de solucionar la ecuación de Beltrami, que trabajé con Hirokazu Shimauchi de Japón. Eso forma parte de su tesis doctoral. Entonces vamos a considerar una función muestra, que es la función lineal. Habíamos hablado de z más mu veces z bar. Esta es una cosa muy conforme y sigue siendo muy conforme aunque le dividamos por una constante. Esta función z más mu veces z barra entre 1 más mu tiene la característica que manda el 0 al 0 y manda el 1 al 1. Por eso lo llamamos así, el de mu. Y uno puede hacer un poquito de álgebra y ver que pues hay uno de estos que manda z1, z2 a w2, y aquí, bueno, usando estas formas, esto, ¿qué le hace a z1? Esta parte es 0, entonces tenemos la parte con w2 0. Si pongo z1 y si pongo z1 aquí tengo 1 por w1. Entonces esta cosa manda z1 en w1 y por lo mismo manda z2 en w2. Ok, entonces hay una transformación y se puede checar que no es obvio que esta también es conforme. Y si tenemos 3 puntos, usando este dato, podemos mandar W1, Z, bueno, cada Z a un W, de 1, 2 y 3. Si no, decimos que va a ser muy conforme por adelantado. Simplemente tenemos 3 puntos, queremos mandarle 3 puntos, y creo que ustedes ya sabían que puedes enviar cualquier triángulo a cualquier otro triángulo por una transformación lineal, que es lo único que dice eso, pero está escrito en una fórmula muy particular usando el mu. Y resulta que la mu está determinado por z1, z2, z3, w1, w2 y w3. Entonces vamos a resolver la ecuación de Beltrami, digamos, en un disco por transformaciones conformes. Se puede transferir a otra figura. Y lo que queremos es encontrar de cierta forma, pues tenemos mu que queremos ver a dónde va cada triángulo. Como las orientaciones, las ubicaciones de cada triángulo están bien determinados, lo único que tenemos que hacer, como conocemos el tipo de triángulo similar a que tiene que enviarse, conociendo el problema que es mu, tenemos un lado, tenemos un rompecabezas con un montón de piezas triangulares, pero esas piezas pueden estirarse y rotarse, y tenemos que juntar el rompecabezas estirando y pegando las piezas de manera que llenen otro disco. Ese es el problema al que nos abocamos. Primero voy a tomar el logaritmo para que los triángulos originales ya sean todos parejos. Para tomar el logaritmo tengo una figura
cada triángulo hay una ecuación que esto es básicamente la fórmula que estaba aquí abajo, algo por W1, algo por W2 y algo por W3, y conocemos esos datos porque conocemos la malla Z y conocemos el valor. Entonces estos son los coeficientes en las ecuaciones que tenemos que resolver, y es un sistema de ecuaciones lineales que uno encuentra que tiene muchas más ecuaciones que incógnitas. Es un sistema determinado. Hay ciertas ecuaciones excepcionales en los bordes porque tiene que ser periódico y demás, y una simetría del semiplano izquierdo a la derecha, pero a fin de cuentas es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces aplicamos el método de los mínimos cuadrados, que es la cosa que minimiza el error. Queremos que la matriz A por el vector W sea igual a B. Esto por lo general es imposible, pero queremos minimizar la norma en L2 de la discrepancia. Es el residuo. Entonces, por una demostración muy larga y complicada, se muestra que cuando la malla se refina, la solución de este problema de mínimos cuadrados converge arbitrariamente cerca a la transformación casi conforme, que es la solución a la ecuación de la triángulo. Vamos a dar un ejemplo. En el disco unitario, la parte de arriba ponemos un constante, un medio, y abajo 0. ¿Qué quiere decir que no sea 0? Que la función sea conforme. Y punto 5 pues tiene que distorsionar de cierta manera los triángulos equiláteros. Entonces lo hacemos en el semiplano. Estos son los logaritmos, así sale la imagen. Hay que tomar la exponencial para verlo en el disco. Y la imagen de la parte inferior está más o menos del lado derecho, y se pueden notar todos los triángulos equiláteros. Y la parte complementaria son triángulos no equiláteros. Entonces esta es la forma de armar el rompecabezas, donde yo tengo prescrito que de este lado son equiláteros, pero de entrada no sé qué tan grandes son. Tengo que expandirlos para que se encajen de alguna manera, que se encajen con nosotros, y cada uno solo conozco su clase de similares, clase de similitud, y de esto pues hay que expandirlos para que todos llenen exactamente el mismo. Entonces esto es lo que les quería platicar, ya es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Mike? La parte de donde hacía la transformación conforme para tener la imagen del cerebro con los varios colores, ¿no tiene una donde se muestre cuál es la diferencia entre un cerebro que tiene una patología y uno sano? Desafortunadamente no tengo, pero sí es lo que maneja. De hecho, un compañero que es experto en lo de pegar los círculos tangentes, empezaba a trabajar precisamente con médicos en esto. Entonces tenía en su laptop, y como aplicar la transformación de Möbius que mueve una parte a otra es muy fácil, se le hace muy gracioso que dijeron: usted tiene Zoom. Entonces sí se usa, pero no tengo aquí ejemplos. ¿Otra pregunta? Bueno, pues si no, agradecemos a Mike.